Bueno, nos vamos a acercar hoy a este pasaje que ya Rubén nos ha introducido, y me gustaría que también lo leyéramos a la par de la misma historia que encontramos en el Evangelio de Marcos, porque nos va a dar una perspectiva un poquito más amplia y detallada. Así que una vez que ya hemos escuchado desde la perspectiva de Mateo esta historia, voy también a complementar, ¿no?, con la perspectiva que nos deja Marcos en su Evangelio, en Marcos capítulo 9. Desde el versículo 14 en adelante hasta el 29, dice así: Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, lo sacude y echa espumarajo y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajo. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el padre dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedo hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo y diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Como veis, son relatos muy similares, pero Marcos nos desarrolla un poquito más esas conversaciones y algunos detalles que Mateo pues no deja aquí, ¿no? Y la semana pasada profundizamos en el texto de la transfiguración, ¿verdad? Y la poderosa escena en la que los discípulos contemplaban la gloria de Dios encarnada en Cristo Jesús. Veíamos cómo Pedro, Juan y Jacobo estaban disfrutando de la adoración divina en su mayor expresión, entendiendo el concepto de adoración como aquello que nuestros corazones anhelan profundamente. Tal era ese punto de anhelo, de satisfacción ante esa gloria, que Pedro decía: vamos a hacer unas tiendas, ¿no? Vamos a quedarnos aquí, tranquilitos, a gustito, ese espacio seguro, maravilloso. Veíamos como Jesús era la gloria de Dios en forma humana. Y la necesidad, también veíamos que tenemos, como discípulos de Jesús, de disfrutar y contemplar esa gloria en lo cotidiano y en cada circunstancia de nuestra vida. Sin embargo, al igual que nos va a pasar a cada uno de nosotros el próximo domingo, cuando se acabe ese pedazo de campamento que vamos a tener, a los discípulos se le acaba ese espacio seguro, glorioso, en el que estaban, ¿no? Y dice la palabra que Jesús se acercó a ellos, les tocó, los consoló y volvieron a Galilea a encontrarse con el resto de los discípulos. Y la respuesta que se van a encontrar aquí, o la escena que se van a encontrar aquí abajo, es diametralmente opuesta a la que van a encontrar en ese monte glorioso, ¿no? De la misma manera que veíamos las similitudes que habían entre Moisés, el monte Sinaí, Elías y el monte Horeb, aquí vamos a volver a encontrar una similitud. Y es que del mismo modo en que Moisés se encontró el mal manifiesto en el pueblo de Israel por su necesidad de hacer dioses falsos, aquí nos vamos a encontrar con el mal manifiesto en una multitud y un grupo de discípulos que intentan exorcizar a este niño y no conseguir sacarlo. Por lo tanto, vemos cómo Jesús llega con los discípulos y en esta siguiente escena se encuentra una multitud, y Marcos detalla que esa multitud estaba compuesta por los discípulos, gentíos y escribas. Y aquí vemos a este grupo de personas, ¿no?, en una situación dramática que ninguno de ellos había podido resolver.
Así que esta mañana me gustaría que reflexionemos en 3 puntos que podemos sacar de este texto. En primer lugar, el peligro de la religiosidad. En segundo lugar, la vida en Jesús. Y en tercer lugar, el camino de Jesús. Repito, el peligro de la religiosidad, la vida en Jesús y el camino de Jesús. Así que este relato, al igual que la transfiguración, es compartido por los 3 evangelios sinópticos, ¿no? Son Mateo, Marcos y Lucas. Y es muy interesante porque pensaríamos que cuando los discípulos dejaron esta escena, podían haber dicho, vamos a hacer una cosa, vamos a dejar la escena de la transfiguración, que es maravillosa, es decir, es una imagen súper potente, de una imagen gloriosa de ese Jesús hablando con Moisés, con Elías. Además, si la podemos imaginar, es súper potente, ¿no? Es bella, es bonita. Y me lo imagino a los 3 pensando, ¿y por qué no mejor dejar la siguiente escena fuera del relato bíblico? Porque total, saca nuestras vergüenzas. Saca en primer lugar cómo no hemos podido resolver una batalla espiritual que estamos viendo, pero a la vez vamos a dejar registrado cómo Jesús nos regaña. Vamos a dejarlo fuera para evitar eso, ¿no? Pero para nada. Gracias a Dios que la Escritura es inspirada por Dios, editada por el Espíritu Santo, y aquí vemos cómo Dios ha decidido dejarnos historias que nos recuerdan que estos discípulos, los discípulos de Jesús, eran personas que al igual que cada uno de nosotros estaban en un proceso divino y que necesitaban ferviente y profundamente caminar cerca de Jesús día tras día. Así que vemos en esta escena a un padre desesperado con un hijo que no sabe realmente cuándo va a morir en manos de este demonio. Uno piensa qué puede pasar mañana. Puede crujir los dientes, la mandíbula echarse polvo, puede lanzarlo al fuego, puede lanzarlo a una piscina. Yo ahora cuando veo a mi hijo y veo esta escena, pienso en la angustia profunda que tiene que sentir este padre. Y vemos a este padre cómo se acerca a Jesús y le dice en el versículo 15, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Y aquí veo una escena en la que la prepotencia y la arrogancia se adueñan de esta situación, porque todos quieren resolver el problema. Vemos los discípulos que quieren echarlo a un escriba, como vemos también en Marcos, ¿no? Que también estaría interviniendo ahí en la escena, y solo vemos a una persona que es la que reconoce su debilidad. Solo vemos a una persona que reconoce que no puede y que sus propias fuerzas no puede superar esa dura realidad, como es el padre de este chico. El Evangelio de Marcos nos deja esa conversación que tuvieron el Padre y Jesús, ¿no? Y vemos cómo le dice Jesús, al que cree todo le es posible. Y el Padre reconoce, creo, ayuda mi incredulidad. Vemos a un Jesús misericordioso que no le dice al Padre, espera. Primero, antes de hacer el milagro, tienes que purificarte, tienes que hacer ciertos ritos, tienes que hacer ciertas acciones para ganarte mi favor y así ya poder sanar a tu hijo. No, Jesús responde ante el reconocimiento que hace este hombre de que solo Él puede salvar a este chiquillo. Así que es Jesús y no la capacidad humana la que puede obrar en este milagro. Solo es Jesús quien puede obrar este milagro. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Qué estaría pensando el resto de esta multitud mientras Jesús obra este milagro? ¿Qué pensarían los discípulos a ver que Jesús pudo y no pudo? Porque claro, capítulos atrás podemos ver cómo Jesús los capacita y los manda a hacer misión y le da potestad y autoridad para echar fuera demonios, para sanar, y ellos volvieron explicando con un entusiasmo y un ánimo tremendo cómo habían podido. Y me pregunto si ellos pensarían, ¿se le habrá acabado a Dios el poder? ¿Y solo tiene que repartírselo a Jesús? Pero por otro lado, ¿no? ¿Qué pensarían los escribas? Al quedarse en evidencia también ellos. Porque a pesar de su capacidad docta, todo aquello, ¿no?, que ellos presumían de llevar a cabo, tampoco pudieron.
Y estoy seguro que hubo sentimientos de frustración, debilidad, rabia, duda. Así que vemos cómo la confianza en uno mismo o la confianza en los ritos y prácticas religiosas no salvan ni transforman nuestra realidad. Vivir vida religiosa o establecida en nuestras propias fuerzas es como desear comprar algo. Ahora quiero que ubiquéis, ¿no? ¿Quién de aquí tiene un león doméstico? Un león doméstico. ¿Habéis intentado alguna vez domesticar un león? Con mi hijo lo estoy intentando, le falta poco. Pero realmente cuando vivimos este tipo de vida religiosa es como que desear comprar un león adulto y querer domesticarlo. Por mucho que lo metamos en una jaula, por mucho que le pongamos cadenas, por mucho que lo intentemos domesticar, nunca lo vamos a conseguir. De la misma manera, esto ocurre con nuestra vida como discípulos de Jesús. La vida en Cristo es mucho más poderosa de lo que nos podemos imaginar y es imposible domesticarla. No podemos domesticar ni controlar a Jesús ni el poder de Dios a nuestro gusto y deleite. El pasado 30 de enero, Elon Musk, supongo que muchos sabéis quién es el fundador de SpaceX, es el que compró Twitter y ahora lo ha denominado X. Comunicó cómo su empresa, Neuralink, había conseguido implantar con éxito uno de sus chips en el cerebro humano. E incluso comenta la capacidad de control que tendrán estos chips en el futuro de incluso saber qué pensamos. Porque se activan ciertos elementos... Bueno, eso hay una movida ahí que cualquier neurólogo los podrá explicar un poquito mejor. Yo no soy, ¿vale? Pero me resultaba muy interesante a la luz de este texto, ¿no? ¿Cuánto nos gusta controlar las situaciones? El deseo del ser humano de controlar lo incontrolable. Ahora con la sequía, ¿no? Vamos a sembrar nubes. Vamos a querer llevar a cabo una serie de ingeniería social, ingeniería agrícola para traer agua. Vemos el deseo que tenemos de controlar cada área de nuestra vida, la genética. China ha creado ahora un espacio en el que recrear situaciones espaciales. Queremos controlarlo todo. Pero aquí Jesús está demostrando que solo Él es quien tiene el control soberano de las circunstancias, sobre el clima, sobre el cuerpo y sobre el alma. Y la cosa no queda ahí. ¿Qué siente Jesús cuando tratamos de controlar su poder? Este pasaje nos muestra qué ocurre cuando tratamos de domesticar o controlar bajo nuestra propia voluntad el poder de Dios. Dice el versículo 17, respondiendo a Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo aquí. Uno de los grandes problemas de la Iglesia actualmente, y yo con los estudiantes cuando trabajo en la universidad con ellos, es un tema muy recurrente, es cómo hemos relativizado, ¿no?, a Dios entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Cómo hemos seccionado el carácter de Dios en dos bloques, ¿no? Ese carácter airado del Antiguo Testamento y ese carácter airoso, misericordioso, amoroso, sacrificial del Nuevo Testamento, ¿no? Nada más lejos de la realidad. Si en algo vemos en este texto, es como Jesús vuelve a mostrar el carácter inmutable de Dios. La ira santa y justa de Dios se refleja también aquí en esta escena, en la persona de Jesús. Porque Jesús no puede obviar esa faceta de su carácter. Porque es Dios mismo. Y ese reflejo de su divinidad, de airarse en medio de las circunstancias injustas, está también aquí en Él. Y Jesús aquí refleja de una forma tajante y contundente su desaprobación cuando ve a sus discípulos o a los fariseos tratar de imponer sus criterios y voluntades por encima de las suyas. Los 9 discípulos que estaban en esta escena, mientras Jesús estaba en la montaña, posiblemente dejaron de ver a un Jesús que oraba, dejaron de ver a un Jesús que buscaba en intimidad a su Padre y se dejaron llevar. Vemos como Jesús al final de este texto, ¿no?, le explicará cómo pueden echar estos demonios. Dice, orando y ayunando, pero eso iremos luego a ello, ¿no?
Y posiblemente los discípulos también habían dejado de orar y pensaban que como ya tenían el Espíritu de Dios para su uso y disfrute, podían seguir en el día a día sin atender realmente su alma, sin atender su espiritualidad. De la misma forma que el corazón de Dios ardía en ira al ver a ese pueblo de Israel creando dioses falsos, adorando a dioses paganos, aquí vemos a un Jesús que también se aira cuando tratamos de vivir vida religiosa y que pretenden domesticar su poder. Así que vivir una vida como discípulos de Jesús, sin Jesús ni su gloria, es vivir una vida que Jesús claramente denuncia. Si nos vamos a Apocalipsis 2, el mensaje que Jesús manda a las iglesias, vemos un ejemplo, ¿no?, de lo que también Jesús le dice, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2, del versículo 1 al 7. Bueno, vamos al versículo 2. Capítulo 2, versículo 2, dice: yo conozco tu obra y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero, siempre lo digo, qué importantes son los peros en la Biblia. Pero, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Obviamente ahora no nos vamos a poner a hacer escatología ni meternos en qué significa esto, pero vemos cómo Jesús también aquí denuncia cómo las consecuencias de perder el primer amor. Vemos a estos discípulos cómo se habían olvidado de lo que era experimentar y vivir en ese primer amor. Y qué fácil es. Jesús constantemente nos llama a cuidar nuestro corazón y a arrepentirnos de nuestras circunstancias. Por Proverbios, capítulo 3, también nos dice lo siguiente. Proverbios 3, del 5 al 7. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tu vereda. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Así que aquí vemos a Jesús, volvemos ya a Mateo, como le está diciendo, ¿no? El versículo 18 dice: y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Aquí vemos cómo Jesús vuelve a manifestar su señorío y su gloria. Esa gloria que veíamos en ese monte, vemos cómo resplandece en esta escena oscura y dolorosa. Jesús vuelve a mostrar que está por encima de Satanás y de la voluntad humana. Aquí vemos cómo Jesús vence y Satanás es derrotado. Vemos a un Jesús que muestra una vez más su divinidad y poder, mientras que los discípulos y los fariseos reflejan y muestran su incapacidad. Y vemos a un Jesús que sigue derramando gracia y poder en aquellos que lo buscan de una manera profunda. Cuidado con vivir vida religiosa. Vemos a los discípulos que intentaban hacer lo que Jesús les mandó. Vemos una iglesia de Éfeso que cumplía un montón de aspectos morales buenos del reino, pero habían olvidado su primer amor. Cuidado con vivir vida religiosa. Y eso nos lleva a estimularnos a cómo debemos vivir una vida en Jesús. Y es que si algo hace Jesús constantemente es que nos deja, ¿no?, puntas sin hilo y nos explica cómo podemos redirigir nuestra vida y nuestra experiencia espiritual. El texto continúa diciendo en el versículo 19: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno.
Uno de los grandes problemas de la posmodernidad y del momento social en el que estamos viviendo es que hemos perdido de perspectiva los procesos naturales y ordenados de las cosas, entre ellos también los procesos de la vida espiritual. Vivimos con escepticismo cualquier cosa, ¿no? Es decir, vemos la noticia y ya dudamos, veremos a ver si esto es verdad o no. Por mucho que nos den promesa, decimos, este político no va a hacer esto. Ya lo sabemos, ¿no? Vivimos con ese escepticismo crónico. Hemos asimilado que todo es instantáneo, que todo es acelerado, que todo es relativo, que todo es ruidoso. No nos damos cuenta de que realmente las dinámicas sociales que hay a nivel general o las formas de pensar están guiadas por la empresa, por el algoritmo de nuestros teléfonos o la agenda ideológica. Hemos perdido los valores absolutos, las prácticas del silencio, la quietud, la comprensión de los procesos de la vida. Lo estamos olvidando constantemente. ¿Y esto qué nos está trayendo, no? Pues problemas de ansiedad, depresión, aumento de suicidio, un consumismo exagerado, una necesidad constante de buscar nuestra identidad. Y aquí vemos también a estos discípulos que han olvidado el proceso natural por el que Dios opera a través de nosotros. Y es en el momento cuando ya algo va mal, cuando ya algo vemos que no funciona como debería, cuando nos hacemos muchas preguntas, ¿no? Y es lo que hacen estos discípulos. Cuando han visto que algo no va como debería ir, se acercan a Jesús y le preguntan, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Y Jesús les responde, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, se acerca y dice, Señor, ¿por qué no pudimos echar fuera a este demonio? En Marcos, aquí dicen que se apartaron, ¿no? Y en Marcos detalla que se apartaron a una casa. Y me parece muy bonito ver cómo Jesús, en lo íntimo, en los espacios también seguros, nos lleva para darnos respuesta a todas las preguntas que le podemos hacer. Y Jesús no tiene problema en ser claro y directo, ¿eh? Es decir, que se vaya a un espacio íntimo no significa que les vaya a decir, no pasa nada, no. Jesús les responde claramente cuál ha sido su fallo, por vuestra falta de fe. Jesús los lleva aquí como un amigo que los ama, como un padre que quiere educar a su hijo. Le dice, la falta de fe ha sido vuestro error. Porque los discípulos creyeron más en su propia capacidad que en el Dios que los capacitó. Los discípulos llegaron a creer más en su propia capacidad que en el Dios que los capacitó. Muy posiblemente estos discípulos estaban súper seguros cuando Jesús estaba cerca. Cuando veían a Jesús al ladito, dirían, vale, estamos protegidos, estamos seguros. Si yo fallo, Jesús hará algo, ¿no? Estaban confiados de verlo, pero según Jesús iba subiendo a la montaña, muy posiblemente el corazón de estos discípulos se iba alejando de él. Y qué fácil es perder el foco de nuestras motivaciones, realmente. Qué rápido podemos llegar a pensar que todo aquello que somos o todo aquello que conseguimos es por nuestro propio valor, capacidad o talento. Jesús le está diciendo aquí, tenéis más fe en aquello que queréis conseguir que en aquel a través de quien podíais conseguirlo. Y continúa diciendo, ¿no? Para ello. De cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Ahora me gustaría que ordenadamente salgamos a la calle y nos vamos a ir a Montserrat, ¿vale? Y vamos a hacer un ejercicio de mover monte. No vamos a mover monte, eso lo podemos hacer otro día. Si queréis la semana que viene probamos. Con calma, ¿vale? Y no hay una interpretación clara sobre esto que quería decir Jesús, si era a modo literal o era solamente a modo figurativo, pero sí podemos entender que lo que Jesús está haciendo aquí es una relación directa que, por pequeña que sea nuestra fe, si está puesta en el Dios soberano, veremos realidades dignas del Creador del universo. Por pequeña que sea tu fe, si está puesta en la voluntad del Dios soberano, veremos realidades dignas del Creador del universo. Pero Jesús no se queda ahí, sino de nuevo añade otro pero. Eso es maravilloso, ¿no? Este género no sale sin oración ni ayuno. Y aquí me resulta muy interesante cómo Jesús hace una relación directa entre la fe y la oración y la manifestación del poder de Dios. Y yo me imaginaba, ¿no?, que nuestra vida es como un enchufe.
Tenemos lo que son el enchufe con las dos clavijas, ¿no? Cada clavija podríamos decir que en una está la fe, en otra está la oración. Y cuando se conectan a la fuente de energía, es cuando empieza a fluir todo el poder que lleva luz, que lleva esperanza, que lleva poder. Cuando estos elementos se unen, es cuando la energía fluye y esa energía circula. Así que solo la fe y la convicción de que Dios obra a través de la oración es lo que les da la capacidad a estos discípulos de echar fuera estos demonios, de mover un monte, de desplazarlo allí donde sea, y todo aquello que esté bajo la voluntad de Dios. Una vida en Cristo Jesús te ayuda a comprender que no hay cosas que le pertenecen a Dios y otras a ti. Una vida en Jesús te hace ver que todo aquello que somos le pertenece, depende de Él, por Él y para Él. El humanismo actual, ¿no?, nos dice, tú tienes derecho y la responsabilidad de dar sentido y forma a tu propia vida. Tú tienes el derecho y la responsabilidad de dar sentido a tu propia vida. Pero el Jesús del cristianismo te dice que solo Él tiene el derecho y la capacidad de dar sentido y forma a tu propia vida si depositamos nuestra fe y vida en Él. Solo el Dios de gloria y soberano tiene la potestad de obrar en medio de los principados, de las potestades, de lo natural, de lo sobrenatural, de una montaña y del mismo Satanás. ¿Y qué nos ocurre, no?, cuando nos alejamos de esa fuente de poder? Pues es como si ahora vamos a Tesla y decimos, dame ese pedazo de coche. Maravilloso. Por mucho que tengamos un coche maravilloso, de lujo, con una rueda enorme, con una serie de acabados estupendos, si no lo conectamos a una fuente de poder, ese coche no sirve absolutamente para nada. Puede ser resplandeciente, puede ser súper espacioso, pero si no conectamos ese coche a la luz, no sirve absolutamente para nada. Y aquí Jesús está diciendo, yo soy la fuente necesaria y única que puede hacer este tipo de milagros. La dependencia de mí es la única fuente que va a permitir hacer esos milagros. Y le he dado indicaciones muy concretas, ¿no? La oración y el ayuno. Y estos dos tipos de prácticas eran disciplinas espirituales que Jesús tuvo muy presente en su vida. Hay que detallar que el ayuno, el concepto de ayuno, sí es cierto que no aparecen en las cartas más históricas. Es algo añadido en algún momento, pero me parecería muy interesante también tenerlo presente, ¿no? Porque es una disciplina que Jesús mismo puso en manifiesto en su vida. Si vamos al principio del Evangelio, ¿no?, cómo ayunó y oró durante 40 días en el desierto. Y usaba el ayuno como ese espacio de preparación para algo grande que el Señor quería hacer. El ayuno genera poder. Pues ya podríamos hablar cuánto hay que ayunar, cuánto no, eso ya es una cuestión que requiere un estudio en profundidad. Pero Jesús también ayunaba y, por supuesto, oraba, ¿no? Jesús era plenamente consciente que en su humanidad necesitaba acercarse al trono de gracia y hablar con su Padre. Jesús sabía que había una relación directa entre una vida de oración y disciplinas espirituales, como la oración y el ayuno, para llevar a cabo una misión y una obra como la que tenía que hacer. A mí me gusta ver la oración como una regadera, ¿no? ¿Quién de aquí le gusta cuidar plantas? Hace falta el agua, ¿no? ¿Y qué usáis? ¿Una regadera o un cacharrito para echar la agüita? A mí me cuesta a veces regar las plantas, se me olvida. Pero la oración yo la veo como una regadera que va a refrescar, al igual que refresca y alimenta las plantas, ¿no? Porque cuando el agua profundiza a las raíces profundas, esas raíces que no se ven, esa regadera, esa agua nutre todo aquello que se ve. Hace que la planta o esas flores resplandezcan. Lo mismo ocurre con nuestra vida espiritual. Si no regamos nuestra vida espiritual con espacios de oración y podríamos complementar en momentos puntuales de ayuno, nuestras raíces profundas se pueden empezar a secar. La falta de oración, al igual que la falta de agua en una planta, fue lo que pudo propiciar la ineficacia de estos discípulos. Y la falta de oración y el aumento de la religiosidad
Es lo que secó completamente a estos escribas que también aparecían en esta escena y que igualmente no pudieron hacer nada, sino que se conformaban con vivir vida religiosa. La oración, Jesús la enmarca como una herramienta poderosa para la transformación. Y el marco de la oración es en una relación con Él, porque esa relación manifiesta transformación. No podemos orar si no hay una relación con ese Jesús primero. Porque cuando oramos, hablamos, amamos, crecemos, profundizamos en nuestro Señor y Salvador. Y la oración no es un rito más de la vida del cristiano. No hay que orar porque hay que orar. Y ahora me explico esto, ¿vale? No empecéis a hervir. Por dentro, ¿qué ha dicho? ¡Blasfemo! No. Oramos porque Dios habla y lo hace a través de su palabra y su espíritu. Y la oración es como el dial de una radio que nos pone en sintonía con nuestro Señor Creador, con ese Dios que nos da su palabra y su espíritu, ¿no? Oramos porque, al igual que en una relación, el amor no se cultiva en el silencio. El amor se cultiva en una comunicación. Oramos porque en la oración hay libertad. Porque Dios no nos impone un rito o un modelo concreto de oración. Podemos orar en nuestra habitación, en lo más íntimo, podemos orar mientras estamos en nuestro trabajo, en nuestro instituto, podemos orar mientras estamos limpiando un baño o mientras estamos contemplando la creación en cualquier espacio. Oramos porque es un canal de poder y una manera en la que Dios reconoce que dependemos de Él para transformar nuestro corazón y transformar la realidad en la que estamos. ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Cómo hablas con Jesús? ¿Cómo hablas con nuestro Señor? ¿Cómo intercedes por otro? La oración deberá seguir siendo la gasolina, el motor, la gasolina que impulsa el motor de nuestra vida espiritual. Porque es la oración donde volcamos nuestra realidad ante Dios, nuestras dudas, nuestras inquietudes. Y además es el espacio en el que Él nos escucha, nos habla y también nos hace descansar. La oración es el espacio de intimidad en el que podemos pedir también lo uno a lo otro. Es el momento en el que nos podemos mostrar realmente vulnerables. En el estrado de gracia ante el que podemos reconocer nuestro pecado y tener la convicción que en esa realidad la sangre de Cristo nos limpia y nos restaura. Es el espacio en el que la obra poderosa y sobrenatural de Dios obra de una manera milagrosa. Es cuando nos acercamos al trono de la gracia, cuando la gloria de Cristo resplandece en nuestra vida, nos transforma y nos da la capacidad de transformar aquello también que Dios pone delante nuestra. La oración es reconocer que necesitamos buscar su voluntad y manifestar su poder en medio de cualquier circunstancia, incluso cuando no ocurre aquello que deseamos. C.S. Lewis decía una frase muy interesante, ¿no? Dice, cuando oras y sucede lo contrario que pediste, tu oración no ha sido ignorada, ha sido considerada y denegada para tu bien final. Muchas veces nos bromamos, Señor, ¿por qué no responde? Si entendemos que tenemos un Dios soberano que busca nuestro bien, podemos descansar en que Él no ha ignorado esa oración, sino que en su plan sabe que no nos conviene, que no nos interesa. Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La vida en Jesús es una vida que reconoce que somos crucificados con Él y que ya no vive en nosotros ni el conformismo ni la religiosidad. Cristo vive en nosotros y es a través de la fe en Él y en el reconocimiento de su señorío donde podremos ver cómo su poder se manifiesta. Gálatas 2:20, ¿no? Que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una vida en Jesús es una vida en oración,
reconocimiento de su señorío y cumplimiento de su voluntad. Una vida en Jesús es una vida de oración, reconocimiento de su señorío y cumplimiento de su voluntad. Y esto nos lleva ya al último punto. Y que el último punto es el camino de Jesús, ¿no? Esta historia es una historia, este relato, que nos muestra un nuevo camino. En primer lugar, el nuevo camino que le muestra a este padre y a este chiquillo. La historia de este pequeño, ¿no? Niño endemoniado, no es más que la historia de un mundo caído en el que Satanás sigue haciendo estragos. Pero también la historia de un Jesús que trae esperanza y restauración en medio de nuestra realidad a aquellos que lo buscan con un corazón sincero y que desea restaurar su vida delante del Dios creador. Esta semana hablaba con la carnicera del barrio y ella perdió, ¿no?, a su madre en el mes de diciembre. Pero la Merche, ¿cómo está? Y dice, estoy muy mal, Juan, estoy muy mal. Dice, ¿sabes? Te digo una cosa, no puede ser que en este mundo haya tanto sufrimiento. Tiene que haber algo algún sentido más amplio que el sufrimiento que hay, ¿no? Dice, llámalo energía, llámalo Dios, llámalo lo que sea, tiene que haber algo más. Y pudimos compartir un poco y conversar, y si podía orar por ella, o sea, Merche, que el Señor también nos ayude, ¿no?, a poder presentarle el Evangelio en algún momento. Pero el Señor me dio un toque, ¿no? Dice, Juan, sigue habiendo mucha gente que necesita escuchar de esperanza, de restauración y conocerme. La desesperación de este padre al ver cómo el mal desea matar a su hijo y el deseo de este espíritu inmundo de matar a un niño inocente son un reflejo del mal en este mundo y de la bestia despiadada que es Satanás. Porque Satanás no tiene ni una gota de compasión. Satanás es realmente salvaje y desea alejar a este mundo y a esta sociedad de la luz. Este texto nos vuelve a recordar la necesidad que tiene este mundo de que proclamemos la esperanza que hay en la cruz, el poder que hay en la cruz, el poder que hay en el Evangelio, la esperanza que supone para nuestra vida y la vida de todo aquel que quiera conocer a Jesús, el caminar cerca de Él y ver cómo Él desea obrar en la vida de cada uno de los que lo reconocen como su Señor y Salvador. ¿Oramos por nuestros compañeros de trabajo? ¿Le pedimos a Dios que nos propicie oportunidades para presentar el Evangelio? ¿Para estudiar la Biblia con ellos? ¿Oramos por nombres concretos? Oramos pidiéndole al Señor, Señor, revélate a su vida y úsame de alguna forma. Vemos cómo Jesús desea abrir nuevos caminos de esperanza. Pero también aquí Jesús nos muestra un nuevo camino. Reenfoca el camino de los discípulos. Este relato nos muestra cómo, siendo discípulos de Jesús, podemos tirar por dos vías. O el camino de la religiosidad o el camino del discipulado. El camino de seguir a Jesús. Vemos cómo Jesús se aira ante la autonomía y el deseo de independencia de los discípulos y de los fariseos. Y él, con lo que aquí le dice, quiere reorientar la dirección hacia donde tienen que ir, ¿no? Y le dice clara y meridianamente que la oración y la práctica del ayuno deben ser parte de su vida como seguidores de Jesús. Obviamente hay mucha más disciplina que tenemos que cumplir, ¿no? La lectura de la palabra, la comunión con los hermanos. Pero Jesús matiza que si queremos transformación también en el corazón, la oración y el ayuno no pueden faltar. Porque un matiz, los escribas también oraban y los fariseos también oraban mucho, ¿no? Pero no hablaban, no se comunicaban con su Creador. Usaban la oración como un mero cliché o una serie de repeticiones únicamente para que otros lo vieran. No tenían intención ni deseo de entablar una comunicación con ese Dios. Jesús quiere cultivar una relación con nosotros también a través de una vida de oración, una vida de dependencia. Desea que nos mostramos vulnerables y sigamos reconociendo que por nosotros mismos no podemos hacer nada. Que por nosotros mismos el venir el domingo a la iglesia a sentarnos aquí no tiene ningún sentido si no queremos ver y reflejar esta gloria de Cristo. Si no queremos depender y experimentar una vida auténticamente sobrenatural, caminando con Jesús en nuestro día a día. Jesús desea que nos conectemos en fe y oración a la fuente de su poder y su gloria
y podamos vivir vidas transformadas que transformen a otros. Estos pasajes nos vuelven a enfocar en Jesús y reconocer que tenemos que desprendernos de liturgia, de ritos, de mochilas que nos estén esclavizando a todo aquello que nos aleje de Él. Y nos dice, quiero que disfrutéis de un caminar conmigo en libertad. Y recordad que nos prometió que estaremos con Él siempre, hasta el fin del mundo. Que podamos ser una iglesia, una comunidad que viva su gloria, que viva y comparta su evangelio y que transmita su buena noticia hasta lo último de la tierra. Señor, reconocemos nuestra debilidad, reconocemos nuestro pecado y reconocemos cuánto y cuántas veces, Señor, hemos pecado contra ti al ponerlo en el lugar que te corresponde solo a ti. Padre, ayúdanos a que como el Padre de este chiquito, Señor, tú nos ayudes en nuestra incredulidad. Aumenta nuestra fe. Señor, que las preguntas que podamos plantear, Señor, de por qué es, como hacen estos discípulos, Señor, podamos escuchar tu respuesta. Podamos escuchar qué área de nuestro corazón tiene que ser cambiada, qué áreas de nuestra espiritualidad deben ser potenciadas, Señor. En qué áreas tenemos que pedirte perdón y poner delante de tu cruz. Ayúdanos a vivir vidas dinámicas en tu espíritu, Señor, que deseen transformar los entornos en los que podamos estar, Padre. Que tú nos ayudes a ser una iglesia que refleje tu gloria y hable contigo, Señor, constantemente para reconocer que te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Padre. Necesitamos ver tu gloria y llevar tu gloria en este mundo, que cada vez, Señor, se oscurece más. Pero, Señor, cuando miramos al cielo y vemos esa luz, Señor, ese sol, podemos, Señor, también recordar que podemos disfrutar una vida eterna de gloria contigo, Padre. Gracias por este tiempo, por tu palabra, por poder escucharte, Señor, también a través de ella. Y, Señor, que tú también nos cuide, nos guarde del mal y nos ayude. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.